vamos a hablar, hemos venido hablando, ya, mi nombre es Kelvin de los Santos, me congrego en la iglesia Church of Crotona, con el pastor Samuel Velázquez, María de Velázquez. Nosotros nos congregamos en iglesia, nosotros no estamos saliendo hablando de que por internet así, de que a lo loco, no, nosotros tenemos nuestra congregación y lo que vamos a hablar aquí es palabras bíblicas. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar, vamos a hacer la continuación de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, de que hemos hablado en un par de programas atrás, que ya ustedes no han visto, Francisco Oficial, en Profecía en Vivo anteriormente, y vamos a demostrar bíblicamente ahora en qué momento exacto la iglesia está en el cielo antes de que empiecen los juicios. En los programas anteriores le demostramos que la iglesia no pasaba por la gran tribulación, lo vimos en unos cuantos versículos. Ahora vamos a demostrar el momento exacto donde la iglesia no está en el cielo ya antes de los juicios. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer unos cuantos versículos donde vemos que el Señor nos libra de la ira, porque la ira de Jehová es la gran tribulación, que es lo que viene. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Entonces, vamos a leernos, Javi, 1 Tesalonicenses 5:9. Vamos a leer la palabra de Dios, hablando del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste? Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Entiendes? Entonces, la gran tribulación es la ira de Jehová, que son los juicios que vienen sobre la tierra después que la iglesia sea arrebatada. Otro versículo está también en 1 Tesalonicenses 1:10, Padre querido. El Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así: y esperar de los cielos a Jesús, Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quiero abundar algo aquí. Amén. Acerca de que no vamos a pasar la gran tribulación aquí en la tierra. Porque ¿dónde está entonces el beneficio de servirle a Dios? Sí, la palabra de Dios dice que cuando esté la ira de Dios, o sea, la gran tribulación, que no huyan a la azotea, que no se devuelvan a buscar nada. Entonces nosotros vamos a estar, los que le servimos a Dios, estamos separados del vicio, del pecado, del mundo, de la corrupción de este mundo que lleva a la perdición. ¿Dónde está entonces la diferencia entre que le sirve a Dios y no le sirve? Si vamos a estar entre los montes escondidos junto con el impío que nunca quiso aceptar a Cristo y que no ha querido apartarse del mundo pecador y del pecado. Entonces los salvados, los que le servimos a Dios, no podemos estar corriendo junto con ellos. Entonces yo creo que sí no vamos a pasar por la gran tribulación. Ese es un buen punto. Porque si usted tiene 30, 40 años sirviéndole al Señor, ¿cómo va a ser que cuando venga la ira para el mundo entero, bailemos los justos con los pecadores? ¿No es verdad? Eso es como que si uno tiene un empleo y está trabajando de gratis, no le pagan. Si está trabajando de gratis, no le pagan. O sea, cuando uno tiene un empleo y trabaja, a él le tienen que pagar su salario. Entonces, como uno sirviéndole a Dios separado del mundo, vamos a pasar por tribulaciones y por pestilencia y por abuso. No, eso no tiene lógica. Y que Dios siempre guarda a los que le sirven. ¿Qué pasa? La gran tribulación en realidad va a ser para Israel y las naciones, porque es que hay que ver la diferencia. Mucha gente dice, no, que yo no creo en el rapto, porque la palabra rapto no está en la Biblia, pero la palabra arrebatamiento sí está en la Biblia. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor nos arrebatará junto con los que murieron. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Y dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, seremos quitados, ¿no verdad? Y en ese mismo instante, el Espíritu Santo arrebata a los que creyeron en Jesús, en la sangre del Cordero. ¿Qué pasa con esto? Que la mayoría de los israelitas y de los musulmanes, que son los primeros descendientes de Abraham, ¿no verdad? Ellos no han creído en Jesús. Por eso es que viene una gran tribulación exactamente para esa ciudad, como dijo nuestra hermana Milady, que
los que estén en los montes huyan, los que estén en Judea huyan hacia los montes. Oye, que Judea quede en Jerusalén. Israel. O sea, esa va a ser, la gran tribulación va a ser para las naciones de Israel. Por eso es que la venida de Jesús se divide en dos eventos, que es el arrebatamiento y la segunda venida, que son dos eventos muy diferentes. Lee este Apocalipsis 3:10. Leemos, Apocalipsis 3:10, leemos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. En ese momento, ¿cuáles son los que moran sobre la tierra? Los que se hayan quedado en el arrebatamiento, que no creyeron en Jesús. ¿Qué usted entendió ahí, mi hermano Javi? Bueno, yo entendí Apocalipsis 3:10. que yo entendí claramente, ahí lo dice, que eso es para los que hayan quedado sobre la tierra. O sea, que la tribulación es para los que hayan quedado. Y como dijo mi hermano Kelly, que nuestro Señor Jesucristo, el que cree en Jesucristo, en el Cordero, no se va a quedar aquí para la gran tribulación, sino que será arrebatado. Pero los que creemos en nuestro Señor Jesucristo vamos a estar con Él, juntamente con Él. Pero los que no creen en Jesucristo, eso es lo que van a pasar por la gran tribulación. Entonces ahí está bien claro ese texto. Por eso es que dice en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿A cuál? Al que resucitó de entre los muertos, ¿no, verdad? Jesús, quien nos librará de la ira venidera. O sea, que el que cree en Jesús será librado de la ira de Jehová. Entonces ahora vamos a demostrar bíblicamente en qué momento exacto la iglesia está en el cielo y se va para el cielo. Y vamos a Apocalipsis 4:1, búsquelo usted ahí en su Biblia, en su casa, Apocalipsis 4:1, y lo vamos a ir desglosando palabra por palabra. Dice así: después de esto, dice Juan, recuérdense que Juan fue que vio esta visión de las cosas que deben de suceder pronto, que el Señor se la mostró. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, dice Juan, ¿verdad? Entonces, antes vemos esta misma palabra en 1 Tesalonicenses 4:16, que dice que el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ve, la misma voz, dice Juan, como de trompeta. Oiga también, donde el Señor se le había revelado, una voz como de trompeta, dice, hablando conmigo, y dijo, sube acá. O sea, en el día del arrebatamiento, lo que nos describe 1 Tesalonicenses 4:16, es que vamos a escuchar esa voz como de trompeta, el sonar de la trompeta, que le va a decir a su iglesia, suban acá, Amén. sube acá. Como esta revelación que le dio el Señor a Juan, eso es lo que va a pasar, porque Juan interpreta, Juan es el símbolo, Juan es la representación de lo que van a ser arrebatados. Dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, le dice el Señor. Entonces dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, al instante, o sea que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, como dice Primera de Corintios 15:51. Déjaselo ahí, mi hermano. Primera de Corintios 15:51. Dice, le estaba diciendo, he aquí yo os digo un misterio que el Señor le reveló al apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y míralo aquí en el instante, léaselo ahí. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Vea. Porque se tocará la trompeta, ¿no? Ese trompeta. La misma trompeta que estamos hablando aquí, de Primera de Tesalonicenses, y la misma trompeta que escuchó Pablo. Esa es la misma trompeta. Entonces, oiga como dice, y en un instante Pablo estuvo en el Espíritu, y aquí que él vio un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado. Entonces ahí empieza a describir a quién él vio sentado, que fue a nuestro Señor creador del universo. Dice, y su aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, o sea, su piel, algo que nosotros nunca hemos visto y que lo vamos a ver ese día, y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto
de esmeralda. O sea, aquí vemos que ya Juan está en el centro del trono, donde el que está sentado, que es el Señor. Vimos que hay una puerta abierta en el cielo. O sea, cuando seamos arrebatados en la nube, recibimos al Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4:16, y Él nos va a decir, suban. Ahí lo recibimos, ahí se va a abrir esa puerta que Juan vio aquí en Apocalipsis 4. ¿No es verdad? Entonces, Kelly, seremos arrebatados al sonar de la trompeta en un abrir y cerrar de ojos. Porque nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que Él nos manda a velar y orar, estemos preparados para que podamos escuchar ese sonido de la trompeta. Que ese sonido de la trompeta va a ser la misma voz de nuestro Señor. O sea, como dice, el Señor mismo, no Miguel, no Moisés, no Elías, no, el Señor mismo, el que murió en la cruz, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La trompeta de Dios, porque muchos intérpretes de la palabra de Dios confunden esta trompeta con la séptima trompeta del Apocalipsis. No ¿Me entiendes? Porque la séptima trompeta del Apocalipsis, ya de aquí a esa séptima trompeta ha pasado pila de desastre en la tierra. Sí, porque las 7. ¿Entiendes? Entonces, la gente piensa que ahí, o muchos maestros y pastores están confundidos, que el Señor yo sé que le va a aclarar su mente algún día. Esa es la trompeta, no es la trompeta que nosotros estamos esperando. Esa trompeta, si ustedes se fijan, son tocadas por ángeles. Por aquí habla de la trompeta de Dios, que es el shofar, que vemos que el Señor tocó esa trompeta en el Sinaí, cuando reunió para darle la tabla a Moisés y las leyes, que la tocó. Eso está en Éxodo 19:16. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Kelly y Francisco me juega la mente, porque un abrir y cerrar pestaña y Dios se da cuenta cuando usted abre y cierra los ojos. Y así mismo va a ser el levantamiento de la iglesia de Dios en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, hay que estar bien despierto para escuchar esa trompeta y poder ser levantado de esta tierra a recibir a Cristo en el aire. Luego que lo recibamos en el aire, Él nos va a llevar al tercer cielo para ser librado de la gran tribulación, que es la ira de Dios, que todo aquel que no haya aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, corre el peligro de quedarse, sí, en la gran tribulación. Pero los hijos de Dios no vamos a pasar por la gran tribulación. Amén. Dios no va a permitir que un hijo de Él pase por lo que viene. Amén. Entonces, vamos a demostrar ahora bíblicamente en qué momento la iglesia aparece en el cielo. Y Apocalipsis 4 dice, Juan viendo ya cuando él está allá arriba, dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Alrededor del trono habían 24 tronos más. Y vi sentado en los tronos 24 ancianos, 22 de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, vestidos. 24 ancianos vestidos de blanco con corona en su cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Estos 24 ancianos aquí representan la iglesia y la nación. Hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque los 24 ancianos, 12 representan los apóstoles, que es la iglesia. Recuérdense que la primera iglesia fue fundada por ellos y eran judíos, claro está. Y los 12 apóstoles representan las iglesias. Entonces, los 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel, que representan a las naciones. Entonces ya vamos a explicar ahora por qué dice que él vio estas personas allá. Pero antes de eso, en Apocalipsis 5 dice que había en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, del primer personaje que él vio, que era ya su majestad, nuestro Dios todo creador, dice, y había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ese libro dice que nadie de los que estaban en el cielo hoy podía ni siquiera abrirlo, ni siquiera mirarlo, porque nadie era digno de destapar este sello. Ahora, ¿cuál era este sello?
Este libro tenía 7 sellos. Los 7 sellos, cada sello de eso es un juicio que viene para la tierra. Así que va a empezar la ira del Señor, destapando estos 7 sellos. Pero ¿qué pasa? No hay nadie digno en el cielo que pueda abrir este sello. Entonces Juan dice que él lloraba. Léese 5.4, cualquiera de los dos, Apocalipsis 5.4, porque lo estamos demostrando por la Biblia. Por eso no estamos tomando el tiempo, pero ténganos paciencia. Léese. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirar. ¿Me entiende? Aquí Juan dice que él lloraba porque no habría quien destapar el libro. Ya en el cielo, donde está todo el mundo, ahí estaba David, ahí estaba Moisés, que fueron siervos, José, Abraham. Ni siquiera Abraham era digno de destapar el sello. Oiga, usted esa eminencia que le he mencionado. ¿Quién más? Dígame otra eminencia de los que estaban ahí en el cielo. Samuel, Abraham. No, Elías, que incluso fue arrebatado vivo. A Elías también representa el arrebatamiento, sí, por si acaso. Bueno, Noé caminó con Dios. Ninguna de esa gente eran dignos, ni siquiera ni de mirarlo, oiga, ni de mirar de lejos. Pero entonces, lee Apocalipsis 5:6. 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Usted vio lo que él vio y vi un cordero. ¿Quién era ese cordero? Jesucristo. Como inmolado, Jesús. Inmolado significa Preparado. que lo crucificaron. Inmolado. Espérate, bueno, entonces ahí él dijo, yo vi un cordero en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Pero ya yo dije a ustedes que los 24 ancianos representan la iglesia y toda la nación. O sea, ahí hay saquetas de gente. No crean que nada más son 24. Ok, entonces también dice que vio un cordero como inmolado que tenía los 7 cuernos. ¿Cuáles son los 7 cuernos? Los 7 cuernos están aquí en el 5:13, que son los 7 cuernos. Recuerden que los cuernos representan poder, grandeza y autoridad. Uno de los cuernos es el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque todo eso, el cordero es digno de llevar todo eso. Pero también dice que era el que tenía los 7 espíritus de Dios. Dígame usted, Javier, que usted lo tiene ahí. Dígale al público, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios que tenía ese cordero arriba de él? El primero, el espíritu del Señor. 2, espíritu de sabiduría. 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, espíritu de temor del Señor. ¿Me entiendes? Ya estás viendo las cualidades del cordero y por qué él iba a hacer lo que iba a hacer ahora. ¿Me entiendes? Aparte de que murió por nosotros, por nuestro pecado, y aparte de que él fue el único que se hizo carne y no pecó, se echó todo el pecado de nosotros, porque llevó todas estas cualidades. El Señor le dio la autoridad de él ser el digno de tener la honra, la poder, la riqueza, la sabiduría y todo eso. Aparte de los 7 espíritus de Dios, él era el único que lo poseía. Porque todos los personajes que mencionamos anteriormente, David y Abraham, toditos en un momento pecaron y divariaron. Aunque fueron gente de fe, pero divariaron, ¿no verdad? Entonces en el 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¡Wow! Él mismo vino y le dijo, venga. O sea, no solamente era digno de leerlo ni de mirarlo, sino que él mismo lo tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Padre, Dios, ¿me entiendes? Entonces, ¿en qué momento la iglesia está en la tierra, allá en el cielo, que está más detallado? Aquí dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, recuérdense que los 4 seres vivientes eran uno que tenía semejante a cara de león, el otro tenía semejante a cara de becerro, el otro tenía semejante a cara de águila y a cara de hombre. Los 4 seres vivientes, para darle un detalle aquí muy importante, representan los 4 evangelios. Mateo, Lucas, Marcos, Juan, que los 4 evangelios representan
a nuestro Señor Jesucristo. Ok, por eso lo vamos a detallar más después. Pero dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Wow. Entonces dice aquí, y cantaban, oiga, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, que ya dijimos que los 24 ancianos representan la iglesia. Y ustedes van a ver por qué, porque aquí lo dice claramente, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Ellos están cantando un cántico diciendo que el Señor es digno de tomar el libro y de abrir su sello. ¿Por qué? Porque Él fuiste inmolado, o sea, fue crucificado por nosotros, por los pecados. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Oiga, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, ¿quiénes son los que son redimidos? Los salvados. La iglesia, los que creyeron en el Cordero, que dijeron, yo creo en el Señor, que Jesús es el Señor y que me limpió con su sangre, ¿no verdad? Eso fueron redimidos. Entonces miren cómo dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, todo el que confiesen con su boca, puede ser chino, puede ser de Vietnam, puede ser árabe, puede ser ruso, puede ser de Chile, puede ser de México, y si aceptó al Señor, puede ser dominicano, y si aceptó al Señor, iglesia. Entonces, vemos que ellos están ahí mirando el Cordero, en el cielo, o sea, ya la iglesia está en el cielo, antes de que el Señor abra el primer sello. Y no tanto dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, como dice en Primera de Pedro 2:19, algo así. Búscame ahí, ayúdenme ahí a ver, buscando. Dice, y nos ha hecho para nuestro rey, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Entiendes? O sea, en el capítulo 5:9 nos demuestra que la iglesia está en el cielo. Sí, 1 Pedro 2:9. Léalo, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. ¿Y quién nos llamó de la tiniebla a la luz? Jesucristo. ¿No, verdad? Entonces, todo aquel que llevó en la tierra ese, como dice aquí, nos ha escogido para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. Todo aquel que hizo eso ahora mismo en la tierra y que lo ha venido haciendo es iglesia y estará del Señor Jesús y Él lo escogerá como reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué estaban cantando los que estaban ahí arriba? Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos sabían ese pedacito. Ellos lo sabían cuando estaban aquí en la tierra. Entonces ahora ellos lo están cantando allá arriba en el cielo. ¿Entiendes? Por eso. Porque se le cumplió. ¿Me entiendes? Entonces ahí vemos en el Apocalipsis 5, 9 y 8 y el 10 nos muestra que la iglesia ya está en el cielo. ¿Y qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es una coronación. ¿Por qué? Porque se le está dando la potestad ya definitiva de ¿quién? De darle la importancia al que se la debe. Ya el Señor Dios le está dando la coronación al Señor Jesús. Y nosotros estamos ahí viendo esa coronación, viendo que Él es el único digno de abrir los sellos. Le dio los 7 cuernos, que son los 7 poderes, y le dio y le está reconociendo que tiene ya los 7 espíritus de Dios. Entonces la iglesia está ahí en ese instante, mirando esa coronación. Y al mismo tiempo que la iglesia sube y se está haciendo esa coronación, al mismo tiempo se está coronando aquí abajo al anticristo. Todo aquel que quiera participar de ese levantamiento de la iglesia al cielo para librarse de la ira que viene a esta tierra, solamente tiene que aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador en su vida. Dios le bendiga. Entonces, todavía, dame un par de minutos más que no hemos terminado con el versículo. Entonces dice, no, tenemos que demostrar en verdad a la gente
que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hay mucha herejía destructora. Óigalo, segunda de Pedro, y escúcheme porque yo siempre le voy a dar con la Biblia. Yeah. Segunda de Pedro 2:1 dice, y hubo también falsos profetas, como habrá también entre nosotros falsos maestros. Oiga, maestros, no está hablando de loquitos viejos, ni de gente que no sabe, sino maestros, o sea, doctores que saben de la Biblia. Falsos maestros, de gente que sabe de lo que está hablando. Entonces, esa persona que dicen que va a pasar por que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, en verdad, son personas que saben de la Biblia y son teólogos. ¿Tú me entiendes? Y te buscan los versos de que si yo quiero. Y Mateo 24, pero Mateo 24, el Señor, ahí él no mencionó el arrebatamiento, él mencionó una pincelada, pero ahí él estaba mencionando era la gran tribulación. Porque va a haber mucha gente que se va a convertir en la gran tribulación y van a esa iglesia. Sí. Eso es lo que él está hablando, de los fieles que se iban a quedar. Pero ya la iglesia hace rato que va a estar en el cielo. Entonces mire cómo dice. Y miré y oí la voz de muchos. ¿De quiénes? De ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes, que nada más son 4, y de los ancianos. Que yo le dije que los ancianos representaban la iglesia y las naciones. Y el número era de millones y millones. O sea, si son 24 ancianos, ¿por qué dice que millones y millones? ¿Entiendes? Y el número era de millones y millones. Ahí está todos los salvados, de toda la tribu, de todos los que aceptan a Jesús, lengua y todo eso. De todas las. Entonces, de todo. Entonces ya pudimos demostrar en qué momento exacto la iglesia está en el cielo viendo la coronación de nuestro Cordero Inmolado. Amén. En vivo. Vamos a seguir la continuación porque ahí mi hermano también habló de una séptima trompeta, pero para que haya una séptima tiene que haber una. Y vamos a seguir la continuación de cuando se está coronando el anticristo aquí y donde en el cielo nosotros también vamos a estar siendo coronados. Vamos a darle la continuación, así que no te pierdas ningún capítulo de las profecías en vivo. Amén. Amén.